El charro negro de Bernal. Como en muchos de nuestros pueblos y más los antiguos, las leyendas de personajes fantasmales o bien de monstruos que aparecen de pronto cerca de un río, a la orilla de un camino o saliendo de un viejo pozo, son pan de todos los días. En el estado de Querétaro, a 53 kilómetros de la ciudad capital, se fundó una villa en 1647. Lleva por nombre Bernal, que quiere decir, según un vocablo de origen vasco, lugar de peñones, de peñascos, y es que a las faldas de un impresionante y hermoso monolito de roca se fundó un pueblo hace 349 años, Bernal. Es así como en este pintoresco y colonial pueblo se cuentan algunas leyendas como la del Charro Negro, personaje que por los años de 1870 atemorizó a los tranquilos habitantes del lugar. Se aparecía de pronto en un cruce de caminos que llevaban a Tequisquiapan, Querétaro, Tolimán y finalmente la entrada a Bernal. Dicen que su caballo no hacía ruido al caminar, que flotaba en el aire, que al charro nadie le miraba el rostro ni las manos, que a la medianoche espantaba a los arrieros y a los partideños, que se les hacía tarde para llegar a su destino. Como un reguero de pólvora, la noticia se fue conociendo. Ya nadie se atrevía a pasar por el cruce de caminos a la medianoche. Algunas personas acudieron con el cura de la parroquia para que les explicara si en verdad una persona después de muerto puede regresar como un alma en pena. Una noche de octubre, el sacerdote le pidió a Tomás, su sacristán, que le acompañara a desentrañar la aparición del charro negro, que trajera agua bendita. Se encaminaron al cruce del camino y esperaron con paciencia franciscana, rezando un rosario. De pronto, el sacristán le hizo una seña al padre, que mirara hacia el norte, al camino que lleva a Tequisquiapan. Al voltear el padre observó que un hombre vestido de charro, montado en un caballo prieto, se acercaba sin hacer ningún ruido. No se escuchaban los cascos del animal, ni resoplidos, nada, solo un silencio acompañaba hasta donde estaban, a unos 20 metros de distancia. Invocando el nombre de Dios Todopoderoso, pidió el sacerdote al hombre o lo que fuera que hiciera alto, que le dijera si era de esta vida o del otro mundo. El charro, a escasos 5 metros, hizo alto. Se bajó lentamente de su cabalgadura, como si le pesaran el viento helado que soplaba de pronto con mucha intensidad. Con todo cuidado, agarró la rienda de su caballo a pie, llegó hasta donde se encontraba el religioso y sacristán, se puso de rodillas, pidió confesión para su alma atribulada. El sacristán se alejó un poco, el padre le confesó, y al quitarse el sombrero, el charro descubrió un cráneo blanco. De sus manos solo se veían los huesos, se veían gracias a la claridad de la noche. El sacerdote pidió al sacristán se acercara con el agua bendita, y una vez bendijo al charro, éste se levantó lentamente, no sin antes besar la mano del padre, montó su caballo e inició su marcha, desvaneciéndose en la noche, como si volara. No dejó huella ni él ni su cabalgadura. Cuentan que fue tanta la impresión que recibieron el padre y el sacristán, que a poco tiempo murió el sacerdote, en tanto que el segundo se quedó sordo y mudo por el resto de sus días. Pasaron 55 años y nuevamente circuló la noticia de que el charro negro por las noches cruzaba el pueblo. La gente se alarmó, se reunieron con el párroco y el presidente municipal. El padre, después de oír algunas intervenciones de personas que relataban que lo habían visto, dijo: «El alma que purgó una pena hace más de medio siglo se encuentra en paz. No creo que sea su espíritu». Por tanto, le pidió a la autoridad que resolviera el dilema. Si acaso es la misma alma, yo intervendré, pero ahora al que le toca arreglar este asunto es a usted, don Isauro Cabrera. Dicho lo anterior, el cura se retiró y dejó la reunión. Los vecinos inquietos se dispusieron en unión de la autoridad a enfrentar el problema nocturno. Ilustres vecinos como don Nacho Cabrera, don Camilo Montes Solano, don Antonio Montes,
Don Piedad Vega y otras más de inmediato se dieron a la tarea de investigar qué estaba pasando. Ninguno quería correr la suerte de quedar sordo o mudo, y si por las dudas el mero día que fueron a parar al charro, le rogarían al padre para que les acompañara y trajera un agua bendita. Previamente, los que participarían se confesaron. Como parte de los preparativos, se dispuso echar arena sobre las calles empedradas donde pasaba el charro con su brioso corcel para ver si marcaban huella en los cascos cerrados del caballo. Además advirtieron que religiosamente cada 15 días se aparecía y cubría una ruta por la calle de Díaz para dar vuelta por la 5 de mayo, bajar a la de Independencia y salir del pueblo rumbo al panteón a la entrada del pueblo. Así las cosas. El día señalado para hacerle frente al charro negro, se dispuso la arena sobre las calles, se armaron 20 hombres y esperaron la aparición del charro. Era una noche fría, con viento, con un poco de claridad proporcionada por la luna. Casi en murmullos se dejaban escuchar las instrucciones que daba la autoridad municipal. Arriba de las azoteas se apostaron 12 hombres bien armados, listos para disparar al momento que se les indicara. Tras de algunas ventanas se encontraban otros 4 hombres, y en la torre del castillo 8 de los principales vecinos, también armados. Abajo, en la calle, en el portal de la casa del presidente municipal, se encontraba él, acompañado de 4 guardias y de su secretario. Sabían que no tardarían en pasar por ese lugar. Don Isauro sacó su reloj de Leontina. Marcaban las 11:20. Nervioso, revisó su pistola, un revólver Colt del 44. Se fumó un cigarro, aunque él mismo había prohibido que alguien lo hiciera para que no los delataran. Aspiró 3 bocanadas y de inmediato lo tiró y lo apagó con su botín. De momento le llegaron los recuerdos de personas que le habían dicho que el charro negro era un jinete impresionante, bien erguido y armado, que no se le miraba ni el rostro, ni las manos, que el caballo era de una muy buena alzada, nervioso y bien arcionado, de buenos cuartos, y que en un solo momento, a un movimiento del jinete, salía disparado. Algunos otros, como Jacinto García, contaba que una noche pasaba la borrachera, se había quedado dormido en los portales de las casas reales. Fue despertado a la medianoche por el ruido de los cascos de un caballo. Aseguraba que lo vio pasar muy cerquita, que le daba miedo mirarlo, que el caballo parecía que ni pisaba el suelo ni al jinete se le veían las manos ni la cara, que en un momento el caballo como que se encabritó y el charro, que llevaba enfundado un jorongo que cubría las ancas del animal, le pegó de cuartazos y después de remolinearlo en 2 patas que sacaban chispas en las piedras, lo sacó a plena carrera para desaparecer en un momento. Por su parte, don Nacho Cabrera y demás vecinos principales también habían acudido por la tarde con el párroco para confesarse y también a rogarle que estuviera cerca y listo por si se ofrecía algo con el agua bendita. De mal modo el cura aceptó la desvelada y con su sacristán se mantuvo dentro de la casa de don Camilo Montes tomando café que daba al lugar donde se aparecía el charro negro, pero él ya sabía que no se trataba del alma en pena, ya relatado porque precisamente el sacerdote que lo había enfrentado fue su tío. Él recordaba cuando era un niño y estuvo a visitarlo en Bernal. Le platicó lo sucedido, por coincidencia o cosas del destino, también se hizo ordenar y vino a parar a este lugar cuando se vuelve a decir de la nueva aparición del charro negro. En fin, en unos momentos se sabría la verdad. Sonaba el viejo reloj de la presidencia municipal, inaugurado en el año 1900 por órdenes de don Porfirio Díaz, para recibir el nuevo siglo. Así sonaban las 12 de la noche, y nada que se aparecía el espíritu. Todas las personas se encontraban con frío y muy nerviosas, pero no acababa de sonar la última campanada cuando se escucharon a lo lejos unos cascos de caballos. Todos se pusieron muy tensos. Tomaron sus armas ya preparadas, temblaban, pero no del frío. En pocos segundos tendrían a la vista al charro negro, el hombre que tenían la encomienda de ver sin marcar las huellas del caballo. Silbaría eso daría mucha confianza para pararlo justamente al dar vuelta en el lugar donde se encuentra el torreón de la presidencia municipal. Así ocurrió, se escuchó el silbidito
y todos se aprestaron a cumplir su encomienda. El padre esperaba tranquilo tras la puerta. Don Isauro Cabrera, escondido y acompañado por 4 hombres armados, se mantenía en los portales de lo que era su casa y formaba esquina donde el charro daría vuelta. Poco a poco se fueron escuchando más fuerte las pisadas del caballo. Se venía acercando, bajando por la calle de Porfirio Díaz, y al llegar a la esquina para doblar, don Chago de pronto le salió al paso con el arma apuntándole y listo para disparar. Lo mismo hicieron sus acompañantes y todos los que se encontraban arriba de las azoteas, de las casas y del castillo, diciéndole: «Alto o disparamos, no hagas ningún movimiento, está rodeado. En nombre de la autoridad te ordeno, te pares y te arrindas». El jinete, con la sorpresa, hizo sentar su cabalgadura. Nervioso el animal, se quería echar por encima, pero controlado por su jinete, reculaba un poco y daba cuartos, medios y giros a un lado y a otro, hasta que por fin, calmados charro y caballo, se quedaron quietos. Don Isauro le ordenó que no intentara poner las manos en las armas, que más de 20 fusiles le estaban apuntando a él y al caballo. Le ordenó que se bajara y con las manos en alto se identificara: el charro negro. Sin decir ninguna palabra, obedeció. Se apeó de su cabalgadura y con las manos en alto se fue acercando al lugar donde se encontraba parapetado don Isauro, y a corta distancia habló. Le dijo: «Don Chago, usted me conoce muy bien. Solo quiero pedir que me escuche sin la presencia de sus hombres. No tenga desconfianza. Vea usted, no estoy armado». Al escuchar la voz del charro, don Isauro notó algo raro en el timbre de la voz, muy aguda, muy melodiosa. Una vez que se cercioró que efectivamente no estaba armado y que uno de sus hombres ya tenía controlado al caballo, se acercó al charro y a una distancia de unos metros le ordenó que se identificara, que le diera su nombre. Por toda contestación, el jinete se quitó el sombrero charro y en ese momento, para sorpresa de todos los que advertían la escena, brotó de su cabeza como una cascada un cabello abundante de mujer. No se trataba de un hombre, sino de una dama. Fue verdaderamente una sorpresa, porque efectivamente le era conocida. Era hija de un gran amigo con el cual tenía negocios de compra y venta de ganado. Fue entonces que bajó su arma y le enfundó. Le preguntó por qué venía al pueblo a inquietar a su gente y a tan altas horas de la noche. Entonces la dama le contestó que solamente a él le revelaría la verdad, pero le pedía que lo guardara en el más grande de los secretos. Pero como en esos momentos muchas de las personas que se encontraban a distancia se habían acercado a la pareja, don Chago les ordenó que se retiraran. Fue así que la misteriosa charra confesó que venía a Bernal meses atrás a visitar al señor Barrera, hombre muy respetado del pueblo, y que si lo hacía de noche lo era para no ser reconocida ni afectar las buenas costumbres y el recato de su familia, que también era muy importante y muy reconocida en la vecina población de Colón. Por ello, le pedía que una vez hecha la confesión y de que nunca más regresaría, lo guardara en secreto. Don Isauro Cabrera le pidió que montara su cabalgadura y se fuera de inmediato, que ahí no había pasado nada, que él daría alguna explicación a los del pueblo, pero que le recomendaba que se fuera lo más pronto posible. Y es así como termina esta leyenda del charro negro, que más bien se formaron dos: la primera de una verdadera alma en pena, la segunda de un alma en busca de sosiego, pero de amor. Aún recuerdo cuando mi tía Bertita me platicaba lo ocurrido. Ella fue esposa de don Isauro Cabrera. Me decía que aquella noche ella misma se encargó de revisar que la pistola estuviera bien cargada y que desde la ventana oculta, tras la cortina, observó la escena de su esposo y el perdón, la charra, y a pesar de insistirle para que le dijera el nombre de la mujer vestida de charro y amante de uno de los hombres principales del pueblo, su marido se llevó a la tumba el secreto. Tal vez aún viva nuestro personaje en Colón, tendría la fecha de 85 años. Hay muchas mujeres que incluso rebasan esta edad en los pueblos circunvencinos a Bernal.